Vamos a estar viendo dos pasajes en esta tarde, dentro de lo posible. Vamos a ver, en primer lugar, que lo vamos a leer, Isaías, capítulo 5, versículo del 1 al 7. Isaías, capítulo 1, versículo del 1 al 7, que nos va a hablar de la parábola de la viña. También vamos a estar mirando Mateo 21, del versículo 33 al 43, no, que no los vamos a leer todo, y ahí se va a tratar sobre los labradores malvados, ¿sí? Los labradores malvados, que nos va a hablar también de una viña. Y luego también, para que también puedan estar considerando, tal vez en sus hogares, Juan 15, que también nos hablan de la vid, ¿no? La vid verdadera del Señor Jesucristo. Y, y cuando vemos acá, vemos que son parábolas, y lo que se hacía en las Escrituras, lo que hizo el Señor Jesucristo, lo que vamos a ver acá ahora en Isaías, eran verdades espirituales utilizando diferentes aspectos de la vida cotidiana. En este caso, vamos a ver sobre lo que es una viña, lo que es la plantación de la vid. Y era una forma de que Dios enseñaba a través de eso. Encontramos también en otros pasajes que, que a veces uno dice, ¿por qué? Los discípulos le preguntaban, ¿por qué nos hablas en parábolas? Le decía al Señor. Y el Señor le decía, para los que oyen, o que para los que escuchan no oigan, y para los que ven no vean. Y ahí se refería a la ceguera espiritual que tenían aquellos sacerdotes y escribas en el tiempo del Señor Jesucristo. Pero también nos dijo, bienaventurados vosotros que podéis oír y podéis ver. Y creo que es un privilegio para vos y para mí, querido hermano, poder ver y poder oír la palabra del Señor, poder escuchar sus verdades. Y nosotros escuchamos y nosotros vemos, mientras que el mundo que nos rodea, ellos escuchando no oyen y viendo no ven. Y eso es un privilegio muy grande que como creyente tenemos, ¿no? Marcos ahora compartía de la gracia de Dios y que a veces cómo nos cuesta entender esa gracia, sí la podemos leer, la podemos comprender, pero nos cuesta vivirla. Y es una realidad. Nos cuesta vivir la dependencia en el Señor, nos cuesta vivir la gracia de Dios, nos cuesta entender cómo Dios me puede amar tanto a mí, como soy yo, cómo Dios me perdonó, me limpió y dice que tiró mis pecados en el fondo del mar y no los saca más a luz. Qué diferente, ¿no? Qué difícil entender eso. En cuanto a nosotros, cómo nos cuesta perdonar. Es lógico, somos seres humanos, ¿no? Es un Dios maravilloso. Y a veces si como nosotros como hijos de Dios, como creyentes, nos cuesta mucho esas cosas. Y vamos a ver en este pasaje justamente de la parábola de la viña a un pueblo realmente privilegiado como fue el pueblo de Israel. Un pueblo, ¿por qué un pueblo privilegiado? Porque Dios lo eligió como su pueblo. Habiendo tantos pueblos en el mundo, en ese tiempo Dios lo eligió a él. Eligió a Abraham, lo sacó de Ur de los Caldeos y le prometió que iba a ser de él una nación grande. Me imagino cómo estaría Abraham, no entendería nada. Yo, una nación grande, yo voy a ser. Y Dios lo hizo así. Y no solamente que Dios agarró a Abraham y lo sacó de la tierra de Ur de los Caldeos y lo hizo grande, sino que luego, a través de Moisés, lo usó para poder darle la libertad al pueblo de Israel por medio de su mano. Y luego encontramos a Josué y Caleb, que fue quien nos introdujo en la tierra prometida. Cómo Dios iba cumpliendo cada paso su promesa. Capaz en un tiempo diferente, capaz que ellos como tuvieron 40 años en el desierto. Qué interesante pensar que en esos 40 años en el desierto que estuvo el pueblo de Israel, no le faltó nada. Tuvieron todo. ¿Te imaginas? Todos los días le llovía pan. ¿Eh? Le llovía, era simplemente salir de su tienda y agarrarlo. Nosotros tenemos que ir al almacén o a la panadería para comprar pan, no nos cae el cielo. ¿Eh? Tenemos que ir y tenemos que pagar.
el Señor nos daba gratis, le daba gratis ese pan. Vamos a leer la parábola de la viña, ¿sí? Les invito, hermanos, a estar leyendo. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado, despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ellas una torre y echó también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora, pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Hasta aquí la palabra de Dios. Ahora vamos a ir a lo que dijimos a Mateo 21, pero acá podemos ver una advertencia que Dios le hace, que lo vemos al final, que declara realmente, cuando dice ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos, dice acá, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Esa viña era la casa de Israel, era Israel mismo. ¿eh? Acá Dios mismo les da una advertencia de juicio. Y si nosotros vamos ahora a Mateo, Mateo 21, 33, dice, oíd otra parábola, hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. ¿Te diste cuenta, hermano, que 750 años después de lo que leímos ahí en Isaías, el Señor Jesucristo utiliza el mismo lenguaje para su pueblo? Eso me habla también de la paciencia que Dios tiene con sus hijos. Esa paciencia que tuvo con el pueblo de Israel también la tiene contigo y conmigo. Marquito? Lo que vos compartías, cómo nos cuesta entender a veces la grandeza de Dios. Y el Señor Jesucristo nuevamente va a hablar y va a emitir un juicio. Es interesante, ¿no? El amor de Dios para su pueblo Israel. Tal vez, hermano, estés pensando, ¿qué tiene que ver el pueblo de Israel con nosotros? Bueno, yo acá tengo un versículo que te lo leo, que dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Lo que leímos en Isaías es una enseñanza que Dios nos deja a vos, te deja a vos y me deja a mí, ¿sí? Para nuestra enseñanza, para ver el error del pueblo de Israel, las consecuencias del pueblo de Israel ante la pérdida de su santidad, ante la desobediencia, ante la falta de gratitud. Entonces, la importancia que tiene también la enseñanza del Antiguo Testamento que van a ser para nuestro bien, pero también nos habla de las bendiciones que el pueblo de Israel recibió y que podría haber recibido si realmente este pueblo no endurecía su corazón y seguía los mandamientos de Jehová. Entonces esas cosas que se escribieron, queridos hermanos, se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Para nuestra enseñanza se escribieron. Y acá el Señor Jesucristo utiliza otra vez el mismo lenguaje. Y dice y le arrendó a unos labradores. Dice que esos labradores, tomando a los siervos, los golpearon, a otros los mataron y a otros los apedrearon. Eso es lo que pasaba, le estaba contando claramente lo que había hecho el pueblo de Israel. Le mataban a los profetas, le enviaba a otros, le mataban, se los mataban también. Entonces dice, bueno, le voy a mandar a mi hijo, a ver si a mi hijo le prestan atención. Está hablando del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a este mundo y también fue desechado por el pueblo de Israel.
Y dice así, el versículo 37 dice, finalmente les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo, tendrán respeto a mi hijo, el respeto a Dios, el respeto reverente que vos y yo debemos tenerle a nuestro Señor. Mas los labradores cuando le vieron dijeron entre sí, este es el heredero, vení, matémosle. ¿Eh? Y lo mataron. Y hay una pregunta que dice, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Eso me está mostrando también que un día el Señor va a venir. El Señor vuelve pronto. Eso lo viene diciendo el apóstol Pablo hace tantos años. El Señor vuelve pronto y también lo decimos nosotros y lo esperamos. Pero mientras lo esperemos al Señor, sigamos trabajando en la viña del Señor. Esperémosle, Él va a venir, pero que nos encuentre, como dice la Escritura, en sus quehaceres, ¿sí? Y fíjate el versículo 23, y acá está el privilegio que tenemos nosotros como iglesia. Dice, el 41 dice, perdón, primero 41 dice, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Que le paguen el fruto a su tiempo. 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, hablando del pueblo de Israel, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y ahí está hablando de vos y de mí. Está hablando de la iglesia del Señor. Acá encontramos en este pasaje el reino pospuesto. El Señor no los dejó de lado. Él va a continuar su programa con el pueblo de Israel. Pero ahora es la iglesia la encargada de poder estar trabajando en el reino del Señor. El pueblo de Israel, el cual Dios cuidó, guardó, protegió, con el fin que fuera luz de las naciones, ese pueblo realmente rechazó al Señor. Veamos ahora un poquito lo que Dios hizo por Israel. Lo vemos acá. Y vamos a encontrar algunas palabras, la importancia que tiene. Dice que esta viña estaba bien ubicada. Dice que estaba en una ladera fértil, una viña bien ubicada. Estaba trabajada, era una viña seleccionada, era una vida cuidada y vigilada para sacar un buen fruto. Es increíble cómo Dios prepara el medio ambiente perfecto para que, o al menos en aquel momento, dando esta parábola, le estaba diciendo al pueblo, preparé un medio ambiente perfecto para que vos me dieras fruto. Dios prepara también el mejor medio ambiente para que nosotros, sus hijos, demos frutos. Y eso es una de las cosas que Dios quiere en tu vida y en la mía, que demos fruto. Y acá no estoy hablando en cuanto que es así, que también lo tenemos que dar, el fruto del Espíritu, sino que estoy hablando frutos de justicia. Y ahora más adelante vamos a ver cuáles son esas uvas agrias que ese pueblo de Israel tenía y que tal vez nosotros podamos tener también. Esas frutas, en vez de dar ese fruto dulce, estamos dando frutos amargos, ¿sí? Así lo hizo con Israel, pero fracasaron por su falta, esta palabra es importante, santidad. Perdieron su santidad, perdieron su temor a Dios, se fueron detrás de los dioses ajenos, murmuraban, hicieron todas aquellas cosas que no debían de hacer. Y eso es importante tener en cuenta, que si bien el pueblo de Israel, no que fue desechado, el reino fue pospuesto y se los dio a la iglesia, a los gentiles, se lo dio a los gentiles. Entonces la palabra, ellos se lo dio porque ellos pecaron, porque ellos perdieron su santidad. Recordamos en Éxodo capítulo 3, cómo Moisés cuando se presenta delante del Señor, de Dios, él le dice, pará un poquito Moisés, quítate ese calzado porque el lugar donde estás, santo es. Dios es un Dios santo, 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 3 veces santo. Y como Él es santo, Él quiere que nosotros también seamos santos. ¿En qué terreno nos encontramos nosotros? ¿Estamos caminando en el terreno de la santidad o estamos caminando en el terreno de este mundo? Debemos de estar considerando eso, querido hermano. Y acá aparece una palabra en el versículo 2 de la manera que Él trató a Israel. Y dice que
la había cercado, ¿eh? Había cercado. Él puso límites para proteger a ese pueblo. Dentro de esos límites, el enemigo no los iba a tocar. Qué lindo es poder recordar, por ejemplo, versículos como Salmo 91:1, que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 34:7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acá vemos pasajes que podemos ver el amor, el cuidado de Dios, la protección de Dios que él tuvo para su pueblo, generándole un ambiente, lo cercó. Y muchas veces podemos ver que este pueblo de Israel tras, traspasó, ¿eh?, ese cerco, esas vallas protectoras que Dios había puesto para su bien. Esas vallas protectoras también Dios te las pone a vos y me las pone a mí. Me las pone a mí, Dios nos cuida. Y esas vallas protectoras nosotros las vemos en su palabra. Dios le dio al pueblo de Israel la ley, escrita con el dedo de Dios, y les dio promesas, pero también les dijo que tuvieran cuidado, porque si ellos se alejaban, salían de ese cerco, de esa cobertura de Dios, de esa protección de Dios, no le iba a ir bien, no iba a ser de bendición para sus vidas. Pasa lo mismo contigo, conmigo, hermano. Cuando nos salimos del cuidado de Dios, cuando nos salimos de su plan, de sus propósitos, cuando nos alejamos y queremos hacer la vida como a nosotros nos antoja, ahí estamos dejando al Señor tomando nuestras decisiones y las consecuencias, sin lugar a dudas, no van a ser las mejores, porque son decisiones mías, ¿eh?, y no la guía de Dios. Eso le pasó al pueblo de Israel. Mientras el pueblo de Israel caminó con Dios, él siempre ganó la batalla, siempre ganó las batallas. Y las batallas que ganaba eran aquellas batallas que eran pelear contra pueblos mayores que ellos. Y Dios peleó por ellos y vencía, y vencía. Qué lindo es poder descansar en Él. Luego me habla que los despedregó, sigue diciendo el versículo 2, y despedregó, ¿eh?, quitó las piedras. ¿Eh? Sin lugar a dudas, cuando hay un terreno pedregoso es difícil de sembrar. Él dice que despedregó, ¿eh?, quitó las piedras que no permitían tener esa tierra fértil. Y yo creo que eso es lo que hace Dios con nosotros. Quita esas piedras que muchas veces tenemos que no nos permiten, tener una tierra fértil, un corazón fértil. Desde el momento que nosotros recibimos a Cristo como Salvador, el Señor comienza a despedregar nuestras vidas. Y muchas veces nos cuesta. Queremos que agarrar esa piedra. Una de las cosas que hace Dios es justamente nos cambia nuestra mente, nuestra forma de pensar. Tenemos que tratar de cortar con aquellas amistades que no son las mejores para nuestras vidas. Cuando digo cortar, digo no, digo frecuentar. No digo desecharlas, porque yo le voy a hablar del Señor, de lo que Él hizo en mi corazón, cómo cambió mi vida, el mensaje de salvación. Se los tengo que decir, porque son mis amigos, pero ya tengo que comenzar a poner límites. Lugares donde iba, tengo que tener ese cuidado. Dios me fue despedregando, me fue quitando de esos lugares donde yo iba. Y yo iba a muchos lugares que a Dios no le agradaban y Dios fue despedregándome hasta poder, ¿eh?, comenzar a sembrar la palabra, su palabra en mi corazón. Por eso la importancia de mantener un corazón limpio, ¿eh?, quitándole todas esas piedras que puedan estar haciéndole, impidiendo que el Señor obre, ¿sí? Después aparece otra palabra que dice, y edificó en medio de ella una torre. En medio de esa villa edificó una torre. Podemos pensar en un tabernáculo, ¿eh? Podemos pensar en cuanto a un tabernáculo. Su presencia estaba en medio de ella. Éxodo 25:8 dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Eh? Eso es lo que Dios le está ofreciendo a ese pueblo, habitar en medio de ellos. Habitar en medio de ellos. Proverbio 18:10 dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado.
qué precioso, ¿no? Qué lindo es ver que esa torre era en medio del pueblo de Israel, Dios mirando, Dios cuidando, Dios guardando, ese atalaya que decía, cuidado del enemigo, viene por acá, viene por allá, los cuidaba, estaba en medio de ellos, habitaré en medio de ellos, a él correrá el justo y será levantado. Y eso también me muestra el hecho de poder adorar a Dios y ir a su presencia cada día, como justos que somos, por su gracia. Eh, Hoy en día es lindo pensar como Dios mora en nosotros. Más allá de estar en medio nuestro, está dentro nuestro. Su Santo Espíritu mora en nosotros, nos cuida, nos guía, nos advierte. Su Santo Espíritu, qué privilegio tenemos. Y acá hay otro, y siguiendo dice, echó también ella un lagar. El lagar es donde se pisotean las uvas y de ahí se saca el jugo. Y también cuando hablamos de eso, pienso un poquito en que muchas veces esas pruebas de fuego, muchas veces nosotros tenemos, que son necesarias, donde Dios nos exprime al máximo para sacar el mejor jugo. Pero mira lo que dice este pasaje, ¿no? Esperaba, dice el Señor, dice Isaías, escribe Isaías acá, que diese uvas y dio uva silvestre. Esperaba. Dios espera. Dios espera ver tus frutos de justicia. Dios espera y esperaba en ese pueblo de Israel, en ese pueblo que Él le preparó un medio especial para que diese buena uva, dio uvas amargas, uvas agrias. En otras versiones dicen uvas podridas, uvas amargas. Y ahí, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y tal vez la pregunta sería, bueno, ¿cuáles son esas uvas amargas que el pueblo de Israel tenía? Tal vez algunas de esas uvas amargas las podamos tener nosotros también. Y hermano, usted en su casa, tranquilo, puede seguir leyendo del versículo 8 al versículo 24, que existen tres lamentaciones. Y acá podemos ver que esos frutos de injusticia que este pueblo de Israel eh, tenía, era el materialismo. Materialismo, no, nos suena a algo muy común hoy en día, el materialismo, el consumismo. El segundo hay una vida entregada a la comodidad. ¿Mm? También creo que nos suena a algo familiar, la comodidad del creyente. Eh, Falsedad, mentiras, creyentes mintiendo, siendo falsos. Sí, hermano, lamentablemente sí. Cambio de valores, se invierten cuando dejamos al Señor. Y lo podemos ver hoy en día también. Cuando nos alejamos del Señor y no conocemos de su palabra, o preferimos considerar como nosotros queremos, hay un cambio de valores hoy en día. Hay un cambio de valores. El creyente no sabe lo que es bueno y lo que es malo. ¿Es bueno el aborto? ¿Es malo el aborto? ¿Está bien el matrimonio igualitario? Está todo bárbaro? ¿Está bien? ¿Está mal? Tenemos que tener claro esas cosas. Por más que muchos se puedan llegar a enojar. Arrogancia. Me habla de ser sabios en mi propia opinión. Y también el favoritismo. Eso lo encontramos. Esos son frutos de injusticia. Esos son frutos amargos que este pueblo estaba destilando. Cuando su propósito, por lo cual fue creado, fue cuidado, fue preparado un medio ambiente, era para hacer luz al mundo. Dijimos que ese reino del pueblo de Israel fue pospuesto y se lo dio a su iglesia. Nosotros como iglesia, ¿qué fruto estamos destilando? ¿Estamos siendo luz al mundo? ¿Estamos siendo luz al mundo? Son cosas que debemos de considerar. Eso, y esto aplica a nosotros, ¿no? Justamente. Eh, Porque te voy a leer un pasaje que está en Primera de Pedro, Primera de Pedro 2, versículo 9, y Primera de Pedro 2, versículo 10, que nos muestra el privilegio que nosotros tenemos, que Dios nos dio.
Dice así: más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otros tiempos no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, como iglesia, una forma personal, individual, somos, como dice acá, un linaje escogido, un real sacerdocio. Dios nos eligió a nosotros, Dios nos dio a nosotros ese privilegio hoy, el privilegio que desechó el pueblo de Israel, hoy te lo da a vos y me lo da a mí. Y quiere cumplir también que vos y yo, como iglesia, realmente seamos luz para las naciones, seamos luz para nuestras familias, seamos luz para nuestros amigos, seamos luz para nuestros compañeros de trabajo, de estudio. Pero para eso es necesario que realmente tengamos frutos de justicia y no frutos de injusticia. ¿Cómo es mi vida? ¿Cómo me ven a mí? ¿Cómo me ve el Señor a mí? Sería lindo tal vez que pudiéramos estar considerando que si reconocemos algún fruto amargo en nuestras vidas, apliquemos lo que dice Isaías capítulo 1. Hermano, da un par de vueltas las hojas. Anda versículo capítulo 1. Isaías, versículo 16 al 18. Y esto es lo que te está pidiendo Dios a vos y me está pidiendo a mí, si realmente nos damos cuenta que tenemos cosas que cambiar, que ahí tenemos frutos que a veces no son, que nos van acorde a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y como veíamos, materialismo, todo ese tipo de cosas, enojo, orgullo, todas esas cosas. Lavaos, dice, y limpiad. Limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Rectitud al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Después que hagas todo eso, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán, emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como lana, blanca lana. Y eso es la esperanza que nosotros tenemos. Esta promesa se la hizo al pueblo de Israel, pero también Dios quiere que si nosotros encontramos algún tipo de fruto amargo, hagamos esto: lavarte, limpiarte, confesar, vivir una vida en confesión, pedirle a Dios que te quite ese sentimiento, ese deseo. Pero para eso, como dice el libro de Juan, Jesucristo dice: yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Yo soy un pámpano, vos sos un pámpano. Voy a ir a Juan, y ya termino. Juan capítulo 15, dice, versículo 2, dice: todo pámpano que en mí, todo pámpano, fíjense los tipos de pámpano que tenemos, no lleva fruto, dice, lo quitará. Que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Pero la idea no es no llevar fruto o llevar más fruto. El deseo de Dios es que llevemos muchos, muchos frutos. Versículo 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podés hacer. Y el versículo 8 dice que si nosotros llevábamos mucho fruto, dice: en esto, el versículo 8, es glorificado mi Padre. Mi Padre. Queridos hermanos, pensando un poquito en esto, ya terminando, y viendo, lo que fue, se me cayó el celular, perdón, viendo lo que fue el pueblo de Israel, viendo las consecuencias que sufrió el pueblo de Israel por no andar en el camino de la santidad, por andar detrás de los ídolos, porque Dios le preparó un terreno espectacular para que realmente dieran frutos dulces, dieron frutos agrios.
dieron frutos, que justamente frutos de injusticia, y Él quiere frutos de justicia. Vimos también como Él, haciendo un paralelismo con ese pueblo, el Señor nos escogió, nos eligió, nos hizo, como dice la palabra de Dios, somos real sacerdocio, un pueblo escogido, santo. Y en Romanos encontramos que también nos dice que éramos un olivo silvestre y nos injertó en el buen olivo. Dios es un Dios maravilloso. Pero también ese Dios tiene propósitos para mi vida y para la tuya, ¿sí? Y para la tuya. Para que podamos, dice, nos llamó para que anunciemos las virtudes de aquel, de Dios. Que hablemos de Él, de su amor, de su misericordia, de su gracia, de su protección, de su cuidado, de todos los beneficios que el hombre puede llegar a tener si realmente le reconoce como Salvador y personal y Señor de su vida. Nosotros ya lo hemos hecho en alguna oportunidad, pero no solamente Dios nos llamó para ser salvos, sino nos llamó para que diéramos frutos dulces y para poder compartir esos frutos con aquellos que todavía no le conocen. Querido hermano, que esta palabra pueda ser de bendición para tu vida y que podamos estar considerando el privilegio que tenemos de ser parte de la familia de Dios. Así que bueno, vamos a terminar orando, si me permitís, Marquito. ¿Sí? Querido Padre, gracias te damos por este tiempo tan lindo que podemos abrir tu palabra con libertad y podemos aprender de esta parábola de la viña, de lo que le pasó a tu pueblo, de las consecuencias de las malas decisiones, de las consecuencias de salir de tu cerco, de esta protección que tú le brindabas, prefiriendo hacer sus vidas, Señor, yéndose detrás de ídolos, perdiendo su santidad, perdiéndose el temor a ti. Después de haber visto tanta grandeza, Señor, después de haber visto tantas cosas hermosas, Señor. Y hoy nosotros, Señor, sin haberte visto, Señor, confiamos en ti, te creemos que tú eres Dios, que tú viniste a este mundo a salvarnos, porque lo podemos creer, porque tú cambiaste nuestro interior. Señor, ayúdanos a que realmente podamos estar considerando qué fruto estamos dando, cómo nos ven, no solamente el mundo, sino también las personas que los rodean y nuestros hermanos en Cristo también, Señor. Te damos gracias porque también nos da la solución. El ir a ti, delante de ti, con un corazón contrito, pidiéndote perdón, para que nos limpie, Señor, y que continúes despedregando nuestro corazón de aquellas cosas que impiden, Señor, nuestro crecimiento. Gracias, Padre, por este tiempo. En tus manos dejamos lo que resta del mismo, Señor, y te lo agradecemos orando en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.